Esa metáfora a mí el padre en ese día lo explicó muy bonito y es que esa puerta, cuando uno cierra la puerta, tú estás cerrando la puerta del ruido del mundo. Del mundo, claro. Entonces, muchas veces y muchas decisiones que nosotros tomamos, a veces no cerramos esa puerta. Me incluyo, soy el primero que cuando me pasa un suceso complicado o algún tema específico, yo llamo a alguien para contarle lo que pasó y tal vez en él escuchar una respuesta, un consejo. Uh-huh. ¿Cuántas veces nosotros deberíamos tal vez tomarnos un tiempo tal vez solo para asimilarlo? Y ahí sí acudir a la llamada, porque la llamada no está mal. Apoyarse cuando uno sabe que no puede solo está perfecto. Está bien levantar la mano, Total. Pero callar. El ruido del mundo nos podría ahorrar muchos problemas, nos podría ahorrar muchas vergüenzas también. Uh-huh. Y nos podría ahorrar tal vez cosas que nos arrepentiremos en el futuro. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por regalarnos otro día de vida. Te damos gracias por las amistades en la fe. Te damos gracias por los planes que cambian, porque tú estás detrás, siempre metiendo mano para que las cosas sean mejores para nosotros, para que las cosas nos hagan más felices y para que nuestra vida sea un reflejo de lo que tú quieres que vivamos aquí en la tierra. Te damos gracias por nuestra historia, te damos gracias por la vida de Juanca y de todos los que estamos aquí, porque eres tú el que la construye cada día y el que va sumando ladrillo a ladrillo en esta catedral que tú construyes cada día, Señor, en esta vida. Te entregamos lo que hablemos aquí, envía al Espíritu Santo que arda dentro de nosotros. Cúbrenos con tu sangre preciosa y aleja todo mal, toda distracción y todo aquello que nos quiera alterar. Mamita María, cúbrenos con tu santo manto. Protégenos y guíanos como buena madre que eres, tomándonos de la mano y siempre llevándonos a tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres decir algo? Papito Dios, Mamita María y San José, gracias por hoy reunirnos a nosotros aquí, porque donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú en el medio. Que este sea un espacio solo tuyo, que este sea un espacio en donde tú reluzcas, donde tú hables, donde tú puedas llegar a las personas que necesite llegar. Te damos gracias por tus planes, por tus decisiones, y te pedimos que, a pesar de que nosotros no entendamos del todo cada una de esas nuevos rumbos a los que nos llevas, permítenos tener la fe de que ese plan es el que tú tienes para nosotros. Amén. Amén. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Escalera al Cielo. Hace tiempo no grababa antes, qué rico volver y qué rico sobre todo volver con una persona muy importante en mi vida que hoy viene a abrirles el corazón, hoy viene a contarles lo que Dios ha hecho en su vida, cómo también ha tenido momentos de dificultad, pero sobre todo momentos de luz, porque ahorita él mismo nos decía que no hay días malos y buenos, sino que hay días buenos y unos días menos buenos. Hoy les traigo a Juanca López. Bienvenido, Juanquita, negrito, un placer para mí tenerte acá. Gracias, Chaparrito, la verdad es todo un honor. Es toda una experiencia estar acá. La verdad agradezco que Dios me haya llamado a estar compartiendo este espacio contigo, que soy fan número uno de este proyecto que estás teniendo, de este llamado, de este apostolado tan bonito que haces. Gracias, mi negrito. Y para mí también, yo soy fan de todos los que se sientan acá porque estoy siempre convencido de que tenemos algo que decir acá que va a quedar en el corazón de alguna persona que lo vaya a escuchar. Entonces está el Espíritu Santo presente y que sea Él que guíe la conversación. Que así sea. Me disculparán ahí la gripa, pero bueno. Mi negrito,
hablemos de tu historia con Dios. ¿Cómo ha sido, cómo te ha tocado el corazón? ¿Qué ha pasado en esa historia de tu vida donde llegó Dios y te acercó a Él? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo creo que mi historia con Dios comienza desde que nací. Creo que era un niño muy esperado. Vengo de una familia muy, muy, muy bonita, muy unida, en donde Dios siempre estuvo presente, pero no era la típica familia muy devota. Era ir a misa los domingos, los que se pudieran, y los que no, pues está bien, pero igual recibí los sacramentos como todo niño. Bueno, al menos la mayoría de los que tenemos la bendición de recibir el sacramento del bautismo y ya después de la primera comunión en mis primeros años de vida. Uh-huh. Durante el colegio yo me vi enfrentado a muchos comentarios que pusieron en duda mi vida, mi vida espiritual específicamente. Okay. Entonces, esa fe que yo tenía desde chiquito construida, tengo una tía que es catequista, la cual fue la que inicialmente más me acercó a Dios, como que la borró todas esas dudas y también el qué dirán. Era mucho de que, claro, en los comentarios del colegio decían como, no, es que Dios no existe, entonces uno por tal vez irse con el flow, claro, uno también comenzó a cuestionarse. Llevarse como por los comentarios de todo el mundo. Tal cual. No, pero tener una tía catequista es un... No, fue espectacular. Yo crecí con inclusive historietas de José, de Moisés, o sea, era muy chévere. Era la típica tía que a ti te regalaba en tu cumpleaños, todos te regalaban juguetes y mi tía me regalaba una imagen de San Miguel Arcángel. Okay. Que en ese momento era como, sí. Gracias tía, pero... Sí, claro. Pero independientemente de eso, nunca se rindió conmigo y siento que nunca dejó de orar por mí. Uh-huh. Y es algo que no solo mi tía, mi abuelita y mi mamá sobre todo, digo, wow, es lo que tal vez me ha acercado más a él cada vez más. Pasé todo mi colegio al final ya fuera muy alejado, la verdad, de Dios. De hecho, llegó un punto en donde con mi mamá peleábamos mucho. Siempre ella me decía, vamos a misa. Yo le decía, no quiero ir. O era el típico niño que le pellizcaban en la iglesia, como párese, póngase de pie, y yo de mala gana y... El rebelde. Clásico. Uh-huh. Hasta tal punto que ya creo que mi mamá como que vio que no podía generar un cambio. Y yo creo que en su silencio oró mucho. Oró mucho porque después sí me lo hizo saber. Inclusive en la universidad yo creo que tuvo un llamado muy directo de Dios. El primer día y ni siquiera de clases, sino de inducción. Yo siempre he sido muy extrovertido y lo sabes. Uh-huh. Y llegan, mi universidad es también influenciada un poco, bueno, pues tiene directrices católicas. Uh-huh. Y en las charlas que hacían comenzaban a rifar cosas. Entonces, que la sombrilla, que el osito, que la vaina. Y yo en una de esas levanté la mano y le atiné a la respuesta. Y me regalaron, yo creí que era una caja de chicles, era un rosario. Okay. Era un rosario. Y yo fui como, no, ¿qué es esta vaina? Qué aburrido. Pues en ese momento, como a mí nadie me podía hablar de Dios ni nada, yo llegué a mi casa. No sé por qué fui tan grosero. Posiblemente habría peleado con mi mamá ese día o no, pero llegué y súper emocionada mi mamá me recibe como, ¿cómo te fue? Y yo le dije, mira, toma esta caja, se la tiré y le dije, esto te sirve más a ti que a mí. Ok. Entonces era tal la relación que en verdad a mí no me gustaba que me hablaran de Dios, que no me lo nombraran. Yo comencé sin saberlo, obviamente ese vacío que uno comienza a generar por la falta de Dios, que se traduce en amor propio, en amor con las relaciones personales, uh-huh. En general todo lo que conlleva una vida en Dios, que te lleva a una plenitud, se fue ahogando en alcohol, en mujeres, en droga. Tal punto que mi vida no tenía un propósito muy definido y en esos últimos semestres de la universidad como que ya iba a entrar a la práctica profesional, no sabía qué iba a hacer con mi vida y tan vacía era mi vida que me permití, o sea, tuve el gran beneficio o el lujo, digo yo, de irme a un festival de electrónica en donde mi grupo favorito tocó. Uh-huh. Y vi a todos los DJs más importantes, que a mí en ese momento era la locura, y cuando volví le dije a mi papá, no tenía ninguna idea suicida ni nada, pero le dije como, creo que ya chulié como los propósitos de mi vida, papi. Ya no quiero nada más. Pues ya no le veo sentido. Okay. Así de vacía era la cosa en mi vida, en verdad. Era un poco lamentable, digo yo, porque me cohibí y también me privé de muchas cosas muy bonitas por no permitirme conocer de Dios. Uh-huh. En una de esas, mi papá, muy preocupado, es un padre muy amoroso,
lo amo con todo mi ser y es la relación más bonita que yo tengo acá en la tierra porque es mi mejor amigo, mi compinche. Comenzó a mandarme frases motivacionales de esas de Piolín. Sí. Y entre esas también muchas, después me di cuenta que tenían como 3 puntos suspensivos siempre. Y al mismo tiempo, mi papá un día que yo sí tuve como mis crisis como de, oiga, en verdad no sé qué hacer con mi vida, ya tengo que definir qué empresa voy a entrar, no sé qué hacer y no le consigo motivación a la cosa, en verdad, ya chuleé mi vida, fui al festival y ya. Y un día mi papá me dice, sabiendo y conociéndome que a mí me rayaba mucho el tema de que me hablaran de Dios, tranquilo Juanca, que el cielo tiene un plan para ti. Curiosamente, mi grupo favorito y mi canción favorita es en inglés, pero el coro dice, no te preocupes que el cielo tiene un plan para ti. Y yo como, ¿cómo así, papi? ¿Tú por qué me estás diciendo eso? Uno sabiendo que obviamente no me gusta que me hablen de Dios y justo esas palabras. ¿Cuál es la canción? Don't You Worry Child, de Swedish House Mafia. Ajá, buenísima. Y justo el fondo de pantalla, como el arte de la canción, son 3 puntos de los tres ajá. Y como que ahí yo lo relacioné tanto que yo dije, bueno, tengo un propósito en ese momento. Decirle a mi papá, me va a tatuar. Eso me va a sacar de mi momento, de mi crisis. Yo creo que uno está en un momento donde cualquier cosa que uno le llegue como que sea señal, uno lo agarra de uno se aferra totalmente a lo que le pueda dar, así sea un poquito de esperanza. De sentido. Y a mí me pasó eso. Claro. Entonces para mí el tatuaje significó eso, que no sé si tenga un propósito o no. O sea, no sé mi propósito, perdón, pero sí sé que lo tengo. Okay. Y ahí, curiosamente, gracias a una amiga que la que estábamos hablando, ella me dijo, bueno, ya llevaba 3 años diciéndome, ve a Fetá, ve a este retiro, esto te va a cambiar. Por otro lado, un primo me dijo, mírate la película de La Cabaña. Y yo, bueno, me permití verla. La primera vez que la vi, me gustó tanto que me la vi 3 veces en una semana. Wow. Lloraba todas las veces, yo creo que claramente de esa sed de Dios que tenía, de ese vacío que no podía encontrar cómo llenarlo. Y un desahogo que uno tiene que tener. Y finalmente, un día le dije a mis papás como, voy a hacer el retiro. Saltaron de la emoción, obviamente, claro. Estaban súper felices. Y cuando llegó el momento del retiro, había pasado hasta ahora la primera semana de mi práctica profesional. Entonces fue todo un cambio porque yo también me fui a vivir a Bogotá, donde mi madrina, que vivía mucho más cerca, en vez de pegarme yo el viaje desde estos pueblos de la sabana de Bogotá hasta Bogotá. Y entré a una farmacéutica en donde también, ahorita les hablaré un poco de cómo yo encontré ese propósito de mi vida, pero ese fin de semana me cambió la vida, bro. Fue muy, muy especial. Lloré lo que no había llorado en toda mi vida. Creo que a muchos nos ha marcado ese fin de semana y a la familia que yo entré creo que me mostró mucho. Me permití vivir, me permití sentir mucho. Y algo que muy pocas personas saben, que siento el llamado hoy de contarlo, es que el sábado por la noche, después de todas las actividades del sábado, yo me fui al Santísimo. Allá nos invitaban a ir al Santísimo y yo me fui al Santísimo. No sé cuánto tiempo exactamente duré en el Santísimo, pero creo que no me había dado mucho la oportunidad de estar hace mucho tiempo en silencio, en total silencio, y me senté en las bancas de atrás a mirar el Santísimo expuesto, que en ese momento definitivamente no entendía la totalidad de lo que estaba pasando ahí al frente, pero aún así simplemente me quedé ahí sentado. Hice mis oraciones, comencé a verlo. Y no sé, como te dije, cuánto tiempo pasó, pero pasaron 3 cosas al mismo tiempo, que fue algo que ahí fue como el punto de inflexión en mi fe. Primero sentí una mano en mi hombro izquierdo, apoyándose. Segundo, un escalofrío por todo mi cuerpo. Y escuché un todo estará bien. Las 3 cosas al mismo tiempo. Mano, escalofrío, todo estará bien. Okay. Yo solo me volteo, no había nadie. Pucha. Y cuando vuelvo mi mirada otra vez al Santísimo, me ataco a llorar. Fue ahí el momento en que me reencontré con Dios, donde sentí su amor en ese llanto, y ya después de ese retiro fue la paz total, que comencé a asistir a las reuniones, que comencé a
a aprender mucho más de la fe, a permitirme vivir más de esos espacios que hacen tanta falta en la vida de uno, en la cotidianidad. Ujú. Y bueno, desde entonces creo que he sido muy enamorado de Dios, he compartido el camino con personas espectaculares, nos cruzamos desde el primer momento, llegamos a una familia muy bonita. Siento que también eso influyó mucho en todo este caminar. Muy corto, eso fue en el 2018, llevo en mi fe 5 años, que no es nada, que me he permitido sanar, me he permitido darle un giro, las drogas, las fiestas quedaron a un lado, no porque, o sea, las drogas sí son malas, la fiesta no, pero como que cambió mucho mi estilo de vida a una persona que hoy se enfoca mucho en tanto trabajar para sí mismo, pero también para entregarle a las personas, devolverle un poco a las personas de eso que tanto ellos me han dado o las personas que no conozco, de posiblemente un poco de ese amor de Dios que tal vez no pueden encontrar tan tangiblemente en otras partes. Y yo creo que ahí fue donde el propósito toma sentido, ¿no? Lo que te decías es que siempre estaba buscando propósito y ahí en darle a las otras personas es donde tal cual. Empieza a tener sentido. Tal cual, y ahí se junta todo, se junta el retiro, se junta mi práctica profesional en una farmacéutica, en donde el servicio se ve muy tangible, o sea, tú tienes un producto que con un paciente le ayudas a, en ese momento mi productora de dermatología, que todas las patologías dermatológicas tienen una influencia muy grande en las personas a nivel psicológico, porque como tu apariencia se muestra hacia los demás, afecta mucho ese valor de la persona, ese amor propio. Y era muy bonito ver los testimonios de los pacientes que nosotros teníamos, como esto me ayudó, esto me hace sentir mejor. Y ver que uno les puede aportar con Total. lo que uno hace en el día a día. Chévere. Total, fue muy bonito y desde entonces el servicio quedó muy, muy arraigado en mi corazón. Y ha sido algo por lo cual yo también me baso mucho en mi vida y a lo que me ha llevado a grandes lugares, no solo en retiros, sino también en lugares de Colombia, misionar, rosarios en lugares donde yo nunca pensé haber estado, llamados que he tenido que los he abrazado con todo el corazón y siento que han sido para bien de mi vida. Es increíble, a mí siempre me sorprende y yo creo que lo he dicho aquí como unas 10 veces. Pero a mí siempre me va a sorprender la forma en la que Dios toca corazones y transforma completamente lo que está haciendo la persona. O sea, una persona que puede que estuviera, no sé, en la inmunda o que hubiera tenido una vida súper, no sé, plana, por decirlo así. Y de un momento a otro llega Dios y le hace lo que no cuenta para hacer lo que cuenta, mejor dicho. Que Tal eso cual. me lo dijo Tomás la vez pasada y fue de verdad ver que uno simplemente diciéndole que sí, el man hace demasiadas cosas. Dios hace demasiadas cosas. Y hace demasiadas cosas con muy poco. Con muy poco. O sea, uno no necesita estar en un retiro metido 3 días para servirle a otra persona, para demostrar ese amor de Dios, sino a veces simplemente, a mí me pasa, ahora por puro amor, y creo que es de mis mejores planes los domingos, toco las misas acá los domingos a las 5 de la tarde, entonces a veces se me acerca una señora divina como gracias, y para mí eso es... Lo vale todo. Lo vale todo, Claro. porque en verdad son pequeños detalles, inclusive una sonrisa, un buenos días. Una vez me topé con una niña en un Santísimo y estaba llorando terriblemente y yo simplemente le di la palanquita que yo tenía en mi forro del celular, no me acuerdo qué decía, pero solo la miró y después vino a abrazarme como si nos conociéramos de toda la vida y ni idea. Son momentos, son situaciones esas cosas que específicas. Dios pone en el corazón. Y Él se vale de ellas para generar lo que genera en cada corazón, tal cual. Qué bacano, negrito. Qué bacano y es una historia que definitivamente vale la pena y la vida escuchar. Ahorita hablabas del tema del silencio, de que por fin habías podido hacer silencio, y cuando nosotros hablamos con la pregunta que yo normalmente le hago a las personas y es como que qué es lo que más les apasiona, tú decías que era el tema del silencio. Y aquí una infidencia para todos, pero cuando yo conocía a Juanca era mundo opuesto a lo que es ahorita, o sea, y también ha sido muy gratificante ver todos esos cambios. Pero cuéntanos un poquito de eso, como ¿por qué el silencio? Cuando tú me hiciste la pregunta, lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue la música, si te soy muy sincero. Pero cuando me puse como a pensarla un poco más, dije, claro, a mí la música me apasiona mucho, pero cuando me dijiste qué es lo que más te apasiona de la fe, a mí me apasiona mucho el silencio.
Y las personas que me conocen saben que yo no me callo nunca. O sea, me salen letreros cuando yo hablo. Soy una persona súper extrovertida, que no se calla, imprudente, bullosa, aparte todo el tiempo, y anda todo el tiempo con sus audífonos, escuchando música y todo. Pero en este corto camino encontré en el silencio, y ahorita pues ya sentando un poco cabeza, que en el silencio es donde he encontrado los momentos más especiales con Dios. Okay. Con los que más me he sentido tanto escuchado, pero también más me he sentido sanado. En donde yo también he podido encontrar en el silencio, y es que, digámoslo así, hay varias dimensiones del silencio, tanto la personal, como la relacional, como la que tienes con Dios, que a ti el silencio te permite genuinamente tanto conocerte como conocer a la persona que tienes enfrente. Y cuando estamos hablando de la fe, a Dios. Uh-huh. Lo curioso es que, como te dije, yo soy una persona muy extrovertida, pero a mí me causa mucha curiosidad cómo nosotros en las relaciones interpersonales, cuando hay un momento de silencio, uno normalmente se siente incómodo. Normalmente uno trata de llenar ese silencio de una vez, o cuando tú estás solo haciendo X actividad, siempre tratas de llenar inmediatamente ese silencio con música, con alguna actividad. TikTok, lo que sea que te distraiga y que te saque de ese silencio, porque, no sé, intrínsecamente a veces no sé si le tenemos o miedo o no nos sentimos muy cómodos. Uh-huh. Pero es en el silencio donde más nos podemos conocer a nosotros mismos. Y resulta que en este camino de fe yo me vine enamorando de un personaje espectacular que es San José. Okay. Y San José comienza a mostrar cómo desde el silencio uno puede acercarse mucho a Dios. De hecho, es el patrono de la vida interior. Uh-huh. Y como todo cristiano, creo que todos queremos parecernos lo más que podamos a Jesús. Uh-huh. Inclusive Jesús mismo era un ejemplo de silencio en todo. En la oportunidad que él tenía para orar, lo hacía. Uh-huh. Y es que en el silencio está esa oración de corazón. En el silencio tú puedes entender lo que te duele. En el silencio tú puedes entrar en tu corazón y ver las heridas que tú tienes que sanar. Y no muchos nos permitimos hacer eso. Yo me incluyo, y aún así apenas conocí la fe, aún tenía mucho ruido en mi mundo. Y fue hasta que comencé un proceso ya no solo con la fe, sino también a nivel de sanación mía de todas las cosas que me han pasado, que me permití mirar en mi interior, silenciar un poco también todas esas cosas que uno se mete en la cabeza, que le dicen, que hay en el exterior y que también uno piensa de uno mismo, para mirar a uno de adentro y decir, oiga, soy una persona que le falta sanar porque no tengo una autoestima muy bajo, uh-huh. Porque tengo el corazón roto, porque también en mi caso soy una persona muy imprudente, soy una persona que todo el tiempo habla sin pensarlo. Y eso también surge de una herida de, por ejemplo, el no ser suficiente o el sentirse menos que los demás, entonces uno tiene que sobresalir siempre. Uh-huh. Okay. Entonces llega a ese punto en donde, como te dije, yo veo en el silencio una herramienta muy, muy, muy poderosa. De hecho, como retomando el tema de Jesús, uh-huh. A mí me asombra Jesús como, de hecho acá tengo la Biblia porque quería mostrarlo. Chévere. En los momentos más complicados de nuestras vidas, lo que a veces no nos damos un tiempo es de tener silencio, ¿no? Uh-huh. Cuando a ti te pasa algo muy grave, uno de una vez tiene el estrés, tiene los comentarios, tiene el afán, sí. Y no se permite uno a veces tomarse el tiempo de quedarse en silencio. Jesús apenas lo iban a entregar, él sabiendo que Judas lo estaba traicionando, momentos antes de esa traición él estaba orando en el Monte de los Olivos. Sí. Se lo llevan a donde los romanos. A donde los romanos, primero los llevan los sacerdotes, ¿no? Sí, donde los sacerdotes. Y ahí es donde está el pasaje de la Biblia donde le dice, el sacerdote se levantó y preguntó a Jesús, ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Y la Biblia muy claramente dice, pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, en el nombre de Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí sí Jesús contesta, pero
Jesús aún así se toma el momento de silencio. Claro. Luego de los sacerdotes lo llevan ahí sí a donde los romanos y nuevamente Jesús se presenta con Poncio Pilato callado. Y entonces ahí es donde el siguiente pasaje dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. O sea, mira lo que Jesús nos muestra acá, y es en esos momentos donde en verdad la vida tal cual está en riesgo, Jesús permanecía en silencio. Y en esos momentos donde la tribulación alrededor está, pero una locura. Todo. Que pareciera que se le cae el mundo encima. O sea, si yo me pongo en los pies de Jesús, yo digo: Dios santo, el amigo lo traiciona. Ahí en ese momento también ya Pedro lo había negado 3 veces. Uh-huh. Lo abandonan porque cuando lo entregan ya los discípulos salen corriendo. Uh-huh. Y aún así él permanece en silencio, sabiendo que lo traicionaron, el dolor que iba a suceder, porque él también ya lo sabía. Uh-huh. Entonces, eso a mí genera una pasión impresionante de wow. O sea, qué ejemplo tan espectacular de prudencia, de paciencia, de confianza en Dios. Uh-huh. Y ya entonces, para mí, ese ejemplo, para mí, derrota cualquier cosa. Y ahora sí nos vamos con José. José sabemos que es el patrono del silencio también. Entonces, él no aparece en los evangelios mucho, por no decir casi nada. Aparece 3 veces y solo lo nombran. Uh-huh. Pero no necesito decir absolutamente nada a José para aparecer en el evangelio. Y ahorita en la consagración en inicio de año que yo hice de San José, descubrí tanto de él, y decía en una parte que el que le enseñó todos los deberes de un judío a Jesús fue José. Entonces, desde la oración hasta el cómo orar, el trabajo, uh-huh. Y también inclusive Jesús debió adoptar dichos, forma de hablar de Jesús. Perdón, claro, de José. De José. Jesús de José. Ajá. Ajá. Entonces, José no necesitó ningún protagonismo en la Biblia para generar un impacto en Jesús, que fue el que habló, y de seguro muchas de las cosas que habló también se las enseñó José. Claro. Entonces, este José dormido, que también está en los sueños, y desde un silencio interior profundo se permite escuchar a Dios, pero da un paso más, porque todos acá nosotros podemos ir a misa, vamos a un retiro, estamos en un rosario, escuchamos una canción muy bonita, pero lo que nos pide Dios es no solo escucharlo, sino en el silencio interiorizar lo que Él nos dice y luego llevarlo a la práctica. Tomar acción, totalmente. ¿Qué fue lo que José hizo? Y eso fue lo que hizo. En un sueño, Dios se le aparece, le dice: necesito que te lleves a María y a Jesús a tierra egipcia donde allá los judíos eran para nada bienvenidos, sí. Detestados, el trayecto era muy largo, el bebé recién nacido, y él con toda la confianza lo hace. Entonces, no, para mí eso es un ejemplo impresionante a seguir, y es algo que busco todos los días, porque como te digo, yo no paro de hablar, yo todo el tiempo estoy con mis audífonos ahí puestos. No, y estás buscando el mejor ejemplo, Juanca, porque al final, digamos lo que tú decís ahorita de la imprudencia, pues San José es el patrono de la prudencia también. Tal cual. Estás cogiendo el mejor ejemplo que puedes tener. Tanto Jesús como San José. Y sí he visto baby steps que he dado. En verdad, sí, yo gracias a Dios he visto un poco mi avance desde en las amistades en las que estoy hasta en cómo yo me desenvuelvo en diferentes situaciones. En situaciones en donde en verdad uno a veces dice o quiere decir muchas cosas, pero a veces solo basta con mirar a Jesús o tomarse un respirito y bueno, sí. una pausa, ¿no? Y me parece espectacular, porque algo que a mí siempre me costó fue orar. Orar a mí me costaba mucho y aún me cuesta, la verdad. Sí. Porque a uno no le enseñan mucho cómo orar, uno siempre dicen que es una conversación con Dios, pero uno siempre trae lo primero que se le viene a la cabeza, son esas cosas más frescas pero más importantes. Entonces, que esta relación, que mi trabajo, que mi familia, claro. Todos esos ruidos que tú tienes que no dejan de ser importantes, pero a veces cuando uno se da el espacio en verdad de estar en silencio, uno comienza a descubrirse un poco más a uno mismo que tiene muchas heridas que por las cuales orar, que tiene muchos sueños por los cuales también orar.
muchos anhelos que están en el corazón también. Que no se ponen ahí de gratis y lo sabemos que Dios no juega con nuestros anhelos porque Él mismo los pone, pero que a veces por precisamente estar muy pendientes del día a día, del corre-corre de este mundo, nos dejamos a veces a un lado, y aunque Dios sabe los anhelos de nuestro corazón, también a veces nos sobra nosotros decirle Diosito. Claro, y nosotros enfocados en pedirle por el día a día, pero no nos enfocamos en lo verdaderamente importante, que es lo que Él nos puso en el corazón. Tal cual, así es. Entonces, para mí, ese ejemplo, tanto de Jesús como de José, ha sido algo que ha cambiado mucho mi pensar y mi vivir, que es un caminar que sigo haciéndolo. O sea, acá soy el primero en levantar la mano, en el que me falta un montón, el que aún sigue haciendo sus comentarios y aún a veces se deja como llevar o intenta evitar ese silencio, porque a veces uno sabe que va a encontrar cosas que duelen. No, y al final uno siempre va a ser auténtico, ¿no? Entonces siempre vas a ser auténtico, y lo que pasa es que a veces de pronto la autenticidad se nos confunde con lo que tú decías ahorita, actuar desde las heridas, de pronto eso, querer sobresalir y todo eso, que son cosas que uno tiene que trabajar demasiado, y yo también me pasa también. Entonces, qué valioso eso. Ahorita cuando decías lo de la antes de empezar el capítulo, tocaste una palabra que se escucha mucho hoy en día, y es el tema de la ansiedad. Sí. Y yo creo que eso también es poder hacer silencio en la mente, porque la mente es la que se lo come a uno. ¿Cómo has hecho con eso? La ansiedad de por sí es la Porque preocupación. Sí, yo tuve unos episodios de ansiedad muy fuertes hace unos años. Y básicamente la ansiedad se traduce en la preocupación por el futuro. Entonces uno siempre está preocupado por lo que va a pasar, por las decisiones que uno va a tomar, porque si esto sale bien, si esto sale mal. A mí me surgió la ansiedad fruto de una relación. Entonces, en ese momento, mi afán de precisamente no querer quedar solo, de perder a una persona en mi vida y nuevamente volver a esa soledad en donde uno vuelve a encontrarse en el silencio, a mí me llevó a preocuparme mucho, a tal punto de que en verdad como que me descuidé tanto que entró la ansiedad en mi corazón. Y hoy, a pesar de que, gracias a Dios, hace mucho tiempo, no sé, parezco alcohólico anónimo diciendo como ya llevo 2 años sin ansiedad, pero digo, es también el hecho no es saber ni siquiera controlarla, porque es que hay una confianza de que todo lo que va a pasar, que incluye lo que está pasando hoy en día, que es lo que te va a encaminar al futuro, está pasando por obra y gracia de Dios. Entonces, hay un tema que sí es mera confianza, lo que te digo. La confianza a nosotros nos lleva a tal vez depositar un peso muy grande que intentamos cargar muchas veces en Dios, que en mi caso es algo que me cuesta mucho a mí soltar. Me cuesta muchísimo. Soy una persona muy autosuficiente que trata de controlarlo todo, de que si yo no lo hago entonces sale mal. Y comenzar a ir a soltar esas cosas a uno le brinda la posibilidad de ver cómo Dios obra en esas cosas que uno suelta, y uno se da cuenta de, sí, claro, salió mejor de lo que yo hubiera hecho, de lo que yo hubiera esperado inclusive, o lo que hubiera pensado. Totalmente. Y la ansiedad, a pesar de que es algo que creo que en sí a uno se puede aparecer en cualquier momento, uno lo va a acompañar en ciertos momentos de la vida, he encontrado en la oración precisamente la confianza para saber que Dios tiene el control de mi vida, pero también la oración como remedio fundamental para los momentos en donde yo siento que no tengo el control. Okay. Entonces, de hecho, surgió hace poco, hace ya casi un año, un proyecto muy bonito. Como yo vivo a las afueras de Bogotá, yo no había podido asistir a ninguno de los grupos ahorita juveniles que se presentan. Está Jacuna, está Fruto, está también Adoraciones del Reino. Hay muchas cosas hoy en día y lastimosamente todas se encuentran en Bogotá. Sí. Por mi trabajo, por también que es un poco también demandante. No me da la vida para ir, para volver, para descansar bien, para volver a tener al otro día un día laboral activo. Y surgió con una amiga, hagamos un rosario, así seamos 3 personas, pero tengamos ese espacio nosotros. Y aquí. Y acá en Chía, que nos queda cerca, que no nos movilizamos. Y así comenzó a surgir todo este tema de la oración, que hoy se convierte en un grupo también. Los miércoles nos reunimos a rezar
varias personas, varios jóvenes, varias consagradas también que nos han acompañado, rosarios. Invitados todos la gente de Chía, Cajicá y alrededores. Por favor, todos bienvenidos. Madre de la Divina Gracia es el movimiento que nos acogió, que nos abrazó, porque inicialmente nosotros no teníamos ningún objetivo grande, era solo reunirnos a orar. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para darles un poquito de información sobre la misión Madre de la Divina Gracia. Si ustedes quieren conocer más sobre todo lo que están haciendo de manos de la Virgencita, pueden encontrarlos en Instagram como @carolinanamemdg, y ahí pueden encontrar todo lo que está haciendo esta misión internacional, que aman infinitamente a la Madre de nuestro Señor y que obedecen siempre a nuestra Santa Iglesia Católica. Dicho esto, los dejo nuevamente con nuestro capítulo. Y la Virgencita, como bien lo decía mi amiga, ella dijo, ella se encargará de guiarnos. Entonces, y así ha sido. Llegó la invitación de Madre de la Divina Gracia. Llegaron personas que comenzaron a apoyarnos mucho, que comenzaron a darle como un poquito más de forma. Y la verdad, para mí ha sido un regalo y una bendición muy grande. Muy, muy grande, porque ahí en ese espacio es donde yo también confío, pero suelto. Claro. Y yo la verdad, como lo notaste, yo al inicio no hablé mucho de María. Porque yo me identifiqué mucho con San José desde la primera vez que lo conocí, que fue como a los 6 meses de haber hecho el retiro, cuando me dijeron como, ay, es una consagración. Y yo, ¿qué es eso de la consagración? De hecho, antes había intentado hacer una consagración a María, otra al Sagrado Corazón, y nada había fluido, pero con San José sí. Me enamoré de él, pero sí siento que con María no me sentía tan cercano. Ok. Y esto fue lo que te hizo como... Y esto no solo me hizo acercarme a ella, pero a entender la magnitud de lo que es María. En verdad, el poder de la Virgencita, el poder de un rosario, es mucho más fuerte de lo que yo he experimentado haciendo un rosario de San José o una consagración. Muchas de mis cruces, sin yo darme cuenta, mirando ahorita para atrás, digo, wow, no he tenido estas tentaciones, o si las he tenido, ahí está sí o sí la Virgencita, no estrictamente cuando yo me pongo a orar un rosario, pero de seguro ya obra para que yo salga de esa tentación, para que yo me aleje de cualquier pensamiento negativo, para que yo pueda acercarme cada vez más. Y desde que yo rezo el rosario, al menos una vez a la semana, mi vida se ha cambiado mucho. Y he encontrado y me he conocido mucho más, porque he tenido más espacios en donde yo he tenido silencio. Y es que el silencio tampoco se puede entender netamente como un espacio donde no hay ruido. El silencio se debe entender en nuestra parte espiritual como ese momento en donde tú callas todo lo de lo exterior y te enfocas en lo que Dios tiene para decirte a ti, en tu corazón. Entonces, ahí es donde el silencio toma fuerza, ahí es donde el silencio cobra vida, y es donde el silencio se convierte en esa herramienta poderosa para nosotros comenzar tal vez un camino que no hemos comenzado, o que tal vez lo hemos pausado, y es el de conocernos a nosotros mismos para sanar de la mano de Dios, para que Él nos lleve de la manito con la mamita María y con San José. Y ha sido espectacular el hecho, por ejemplo, yo te digo, de hecho en un rosario hace poco no logré concentrarme en ningún momento. En ningún momento estaba preocupado del sonido, estaba preocupado de la canción que iba a seguir, estaba preocupado de la persona al frente, estaba preocupado de que la siguiente persona que tenía que decir el Ave María había mucho espacio. Entonces, y al final yo solo le dije, Virgencita, que este último Ave María, yo sé que no vale por los otros 49, pero te lo entrego de corazón. Y creo que eso basta. No es lo ideal, pero basta. Definitivamente para uno, al menos de corazón, entregarse un poquito a la Virgencita. No, y que es baby steps, ¿no? O sea, pasito a pasito, porque Tal es que cual. uno toda la vida también tiene una tendencia a quererlo controlar todo, a estar pendiente de todo, que todo salga perfecto, por lo que tú dices ahorita. Y también me siento súper identificado con eso, como uno quiere que todo salga perfecto, pero hay momentos en los que de verdad Dios te dice como, y María te dice como, confía en mí. Y ese pequeño acto de que de verdad sueltes todo lo que necesitas soltar, ahí es donde está el verdadero valor de creer en Jesús, de tener confianza en que Él va a hacer lo mejor para ti. Total. Ahí he encontrado esa paz. Inclusive
viendo un poquito todas estas aventuras que he tenido con FTA, con los retiros, también uno siempre se motiva mucho. Y hay mucha emotividad al respecto de lo que tú sientes en un retiro, de lo que tú vives en las reuniones. Inclusive cuando a ti, por ejemplo, te llaman a, ven, queremos abrir parroquia. Entonces uno se emociona mucho y va, pero también uno comienza incluso en este camino. Como hay tantos, gracias a Dios, hay muchos grupos juveniles, también hay muchas actividades que ahora uno se llena. Entonces, el lunes tengo Jacuna, martes tengo entonces FTA, miércoles tengo Reino, jueves tengo Fruto. Entonces uno comienza a llenarse de muchas cosas, que no está mal. Mientras que siento que uno tenga ese espacio íntimo con Dios en esos momentos. Claro. Porque Jacuna, por ejemplo, a mí me pareció espectacular. De hecho, nos sentamos al lado. No sé si lo notaste, la primera y única vez que yo fui a ese momento de adoración fue muy especial. Y yo me senté, y a pesar de que yo me sabía todas las canciones, porque amo las canciones de Jacuna, yo no canté nada. Porque hace mucho que estaba buscando un espacio como ese, y yo lo único que hice fue mirarlo a él. Como esa vez de la primera vez del retiro, ese sábado en la noche. No esperando que pasara algo extraordinario, pero sí necesitaba ese momento mío interior para poder seguir este camino de fe. Entonces hay también como una responsabilidad con uno mismo. A veces uno se llena de muchas cosas, que uno quiere asistir a todo, pero también a veces más es menos. Hay una frase que a mí me encanta que dice que no es cuánto tú hagas y cuánto tú digas. A veces es más de es más de lo que tú callas y dejes de hacer. Buena frase. Eso marca mucho. Claro. Y eso genera también un impacto muy grande. Jesús, creo que, claro, él hizo cosas espectaculares y muy grandes, pero 3 años públicos. Jesús también estuvo muy en silencio, dejó de hacer muchas cosas. De seguro hubo muchos milagros que él quiso hacer, mucho servicio que pudo haber hecho, pero también no lo hizo, no porque no quisiera, sino porque tal vez no era su momento. Y ese silencio en oración es donde uno encuentra tal vez esos momentos. A veces, en verdad, yo soy a veces una chispita y digo cosas sin sentido, pero en verdad valoro mucho las personas que se toman un segundo de pensar lo que van a decir antes de. Claro, y perdón, pero esto está una chimba porque está una nota porque el momento, por ejemplo, de oración, y ahorita con lo que tú acabas de decir es, si yo no tengo esa oración profunda con Jesús, pues no voy a saber en qué momento voy a tener que hablar, voy a tener que callar, voy a tener que hacer todo lo que tengo que hacer. Correcto. Sino simplemente, a pesar de que yo tenga la disposición, incluso Dios se vale de eso para tratar de hacer lo que más pueda, pero si no tengo esa conexión y esa relación profunda con Jesús en el silencio, pues no voy a poder obrar como Él quiere que obre. Y digamos, algo que a mí me dijeron alguna vez fue que uno, cuando le pide a Dios que se haga su voluntad, es de verdad que sea así. Entonces pedirle a Dios que mi voluntad se parezca más a la tuya cada día. Correcto. ¿Sí? Y eso no se va a lograr sin lo que tú dices. Así es. Y te lo hablo de una persona que a mí me encanta la música. Y de hecho en la música encuentro un medio espectacular para yo acercarme mucho más a Dios. Amo la frase, la tengo casi tatuada, en verdad, que el que canta ora 2 veces. Y en la música he encontrado esos versos en donde respondo preguntas, esos versos que sanan mi corazón, esos versos que me hacen comprender un poco más el amor de Dios. Y también, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando voy al Santísimo, sí o sí llevo mis audífonos porque me conecto y de una vez escucho algo. Estoy de alguna manera pendiente de lo que está diciéndome Dios a través de esa canción, lo pongo en shuffle y ya. Pero esos momentos de oración a los cuales Jesús nos invita son muy importantes. Esta semana, de hecho, no me acuerdo si fue el lunes o el martes, pero el pasaje bíblico del Evangelio fue Jesús diciéndonos que Él no quiere que nosotros seamos como los fariseos que se postran al frente del templo extendiendo sus manos a alabar a Jesús. Él valora mucho más una oración cuando nosotros cerramos la puerta y en el silencio de nuestro cuarto, de nuestro hogar, hacemos esa oración. Y es que esa metáfora a mí el padre en ese día lo explicó muy bonito, y es que esa puerta, cuando uno cierra la puerta, tú estás cerrando la puerta del ruido del mundo. Del mundo, claro. Entonces, muchas veces y muchas decisiones que nosotros tomamos, a veces no cerramos esa puerta. Me incluyo, soy el primero que cuando me pasa un suceso complicado o algún tema específico, yo llamo a alguien para contarle lo que pasó y tal vez en él escuchar una respuesta, un consejo.
¿Cuántas veces nosotros deberíamos tal vez tomarnos un tiempo tal vez solo para asimilarlo? Y así acudir a la llamada, porque la llamada no está mal. Apoyarse cuando uno sabe que no puede solo está perfecto. Está bien levantar la mano, Total. Pero callar. El ruido del mundo nos podría ahorrar muchos problemas, nos podría ahorrar muchas vergüenzas también. Y nos podría ahorrar tal vez cosas que nos arrepentiremos en el futuro. Entonces yo siento que así ha pasado y últimamente lo he buscado mucho ese silencio interior, lo que te digo, no necesariamente necesito que esté en un espacio que no se escuche nada, pero que genuinamente yo logre encontrar un silencio en mi corazón para sentarme frente a frente con Dios en ese momento, porque Él está siempre en todo lugar, estemos en una capilla, estemos frente a un santísimo, estemos en un rosario, estemos en la comodidad de nuestro cuarto, para poder generar ese momento con Dios. Yo estoy asombrado de verdad con todo lo que estás diciendo, porque es muy bacano, es muy chévere ver cómo Dios obra de una manera tan bonita. Negrito, y este tema del silencio, ¿cuándo fue esa decisión como radical desde la consagración? ¿O cuándo fue ese momento como que tú dijiste como, venga, de verdad me tengo que tomar esto en serio? Bueno, el tema del silencio yo creo que me ha perseguido mucho, ¿sabes? Bueno, eso sí lo sabía. Porque a mí siempre soy el que me dicen, ven, habla con más prudencia, o ten ese cuidado. Comentario sobra. Sí me hago entender, desde lo relacional comenzó ese tema a generar también una incomodidad en mí, porque qué maluco yo estar en un ambiente en donde yo abro la boca y ya incomodo a la gente. Claro. O ya la embarro. Entonces, yo creo que fue paulatino sin yo entender el punto exacto, ¿sabes? Porque yo comencé a hacer la consagración en el 2019, febrero de 2019, que se comienza la consagración siempre en febrero. Y desde entonces no he dejado de hacer la consagración a San José cada año. De hecho, 2021 fue el año de San José. Ese sí ahí lo fallé y yo no hice la consagración a final del año, pero sí a inicio de año. Entonces yo creo que la oración es escuchada siempre. Hace poquito escuché algo muy bonito, y es que en un pasaje de la Biblia decían que María escucha las oraciones y las guarda en su corazón, y no estoy seguro si dice que las medita o las piensa, si no estoy mal. Entonces toda oración es escuchada, y yo creo que desde las consagraciones, desde las actividades, desde los retiros, desde también las eucaristías a las que uno asiste, creo que es una semilla que uno, obviamente nosotros estamos muy acostumbrados al ya, a la inmediatez. No, y sí, de hecho por eso te lo pregunto, porque es que hay mucha gente que de pronto quiere hacer como ese cambio, o como de verdad empezar a valorar el silencio, pero no lo hace porque, no sé, puede pensar que yo soy así, entonces me tienen que aguantar, o no sé. ¿Sí me entiendes? Total. A veces hace falta como esa valentía de decir como, ¿qué fue la que tú tuviste en ese momento? Yo digamos que más que valentía lo veo como la apertura, de la disposición que hablábamos, La disposición. Sí, de comenzar a recibir lo que uno también pide. Porque, por ejemplo, ahorita lo hablábamos. Hay una oración muy bonita que dice: Jesús, aparta de mí todo aquello que me aparte de ti. Y yo normalmente la oro en los rosarios, siempre, como una ejaculatoria más. Y a veces uno se pone a pensar, ay, es que se fue esto de mi vida, o voy a perder esto. Pero oiga, pero si tú lo pediste y Dios está orando. Claro. Ahora, entiéndase que todo lo que me aparte de ti no significa algo malo. Pero también, como lo mencionábamos en la oración inicial, Dios tiene unos planes para nosotros que los tiene ahí. Y si Él ve que algo no está acorde a su plan, pues lo hace a un lado. Depende de nosotros. Ahí es donde digo, la apertura de permitirse uno dejarlo a un lado, porque Dios no te lo va a quitar inmediatamente, sino va a estar la oportunidad de que se aleje de tu vida, y depende de ti, o sea, de tu decisión, de tu fe, del momento en el que estás viviendo. Y ahí es donde entra el silencio, para hacer silencio, entender lo que está pasando, los beneficios, y también en sí, si esto es la voluntad de Dios, tomar la acción y decir, bueno, yo estoy dispuesto a renunciar por esto. Claro. Y decir también, Dios, ¿qué quieres que aprenda con esto? También. ¿Qué quieres que aprenda? ¿A dónde me quieres llevar? Y más que... Exacto, es que el aprender es una palabra muy bonita, ¿sabes? Porque uno a veces le pide a Dios mucho de, quiero entenderte. Sí. Yo digo, uy, si yo pudiera entender a Dios, no, pues magnífico, sería la locura. Pero no, yo en verdad le digo, Diosito,
a veces no entiendo, pero dame la fe de saber que tú tienes esto planeado o que esto es para bien mío. Entonces, como te lo dije, ya llega un punto en donde año tras año es un must en mi vida, como que me siento muy mal donde no haga esa consagración. De hecho, la última consagración, cambié la consagración en la que estaba, la hice de un libro de semillitas, que son lecturas extensas, pero que me encantó. Yo aprendí mucho de San José, yo no sabía ni la mitad y aún sé que me falta muchísimo por aprender de él, pero mi amor por San José creció tanto que yo creo que esos son los frutos de la oración, en donde, como te dije, aún me falta mucho, pero sí hay gente como tú, lo notan a veces, y yo a veces también en mis relaciones interpersonales digo como, bueno, inclusive en mi relación personal con Dios, me siento mucho más conectado con Él, mucho más confiado en Él, porque llega un punto donde sabemos la emoción, ese sentimiento al frente de un Santísimo, que ese escalofrío solo me ha pasado 2 veces. El llanto a veces pasa, a veces no, dependiendo del momento, pero la fe que yo tengo de saber que Jesús sacramentado está ahí al frente mío, es lo que a uno le permite dar esos pasos. Y aparte, ya después de esa fe, también tener la confianza de que uno en verdad tiene ese propósito de vida que Dios tiene para uno. Todo conecta. Todo conecta, eso es algo maravilloso. Y adicional, si también lo llevamos inclusive a algo mucho más personal mío con la música, las canciones tienen silencios. Total. Tu vida va a tener silencios. Tu proceso de fe va a tener silencios, en donde no muchas cosas extraordinarias pasan, en donde simplemente hay una calma, hay un silencio, puede que sea una serenidad o puede que inclusive pueda ser un desierto, pero la canción sigue. De hecho, después de muchas pausas, las pausas son los que también le dan ese toque a ciertas canciones características. Esos desiertos son los que también te dan a ti la fortaleza para reafirmar tu fe cuando te sientes alejado. Ese silencio cuando tú miras a Dios pero dices, creo en ti, es lo que Dios se vale para, a pesar de que no pueda revolverte el estómago y el pecho que se te reviente del amor, actuar en ti. Y es algo espectacular. A mí, en verdad, o sea, y cada vez lo veo más, cada vez inclusive en las homilías de los sacerdotes yo escucho más el silencio. Uno, claro, cuando uno es consciente de ciertas cosas, uno comienza ya a notarlas mucho más en la vida diaria. Y es espectacular. La verdad, a mí me ha servido mucho. Y pues sí, la verdad, yo soy creo que muy bendecido de poder a veces salirme de la foto, ¿sabes? A mí me pasa mucho. Ahorita que tuvimos hace poco una comida que nos invitaron unas personas muy especiales, en un momento, y yo a veces intento hacerlo, a veces me acuerdo y lo hago, y me salgo de la foto, como miro a mi alrededor, veo todo lo que está pasando, las personas con las que estoy compartiendo, gracias Dios, y sigo. Me meto otra vez y sigo molestando, sigo riendo. Pero esas pausas a ti es lo que tal vez a veces uno necesita. Es muy bonito. Claro. Qué bacano, Juanca. Qué bacano, Negrito, como este tema del silencio, este tema de reconocer también las pequeñas cosas y los pequeños regalos de Dios en tu vida ha sido una bendición, un regalo, ¿sabes? Me alegra mucho ver esto. Y esas bendiciones no solo se ven reflejadas en mí o en mi actuar. Esas bendiciones se ven traducidas en las personas que hoy son las personas más importantes en mi vida. Y es otra parte de las dimensiones que inicialmente te hablaba del silencio. Porque en el silencio yo también me he podido permitir conocer a los demás. Esto que tú haces a mí me parece un proyecto espectacular, es porque tú también desde tu silencio interior, por más que siempre estás escuchando a alguien hablar, estás 100% viéndolo a los ojos y escuchando lo que él tiene para decirte, y Dios también se vale de todas las palabras que ha recibido para también actuar en ti. Entonces, cuando lo llevamos a un ámbito exterior, a mí me encanta ese plan de cafés. Yo odio el café, solo me tomo el nevado de Arequipe, no más. Pero ese salir a hablar nos invita también a nosotros a estar en el momento presente con la persona que tenemos al frente y silenciar todo, y por medio del silencio conocer a la otra persona. Entonces hay personas, últimamente ayer estuve, no te vas a imaginar, mi primer servicio en Guaymaral, diciembre de 2018, una mesa en donde estuvo esta persona con la que salí a tomarnos un café después de 5 años.
Wow. Ella se perdió del mapa durante 3 años. Después me di cuenta que era acólita en la iglesia que tengo a 3 cuadras de mi casa. No jodas. Por distancias, ella vive más lejos que yo de Bogotá, entonces no podía llegar a Guaymaral. Claro. Y encontró en Efetacajica a su familia. Y yo me di cuenta después de 3 años, obviamente uno ora por ellos, por las personas que se le han cruzado en la vida. Siempre. Y verla a ella y ahora ser una persona que también con la que puedo salir a tomarme un café, hablar de nuestra vida. Escucharla y genuinamente estar ahí presente con ella te permite no solo escucharla, sino sentir lo que ella siente, transmitir lo que ella transmite. Entonces, ahorita hay algo muy bonito y es fruto de otra amiga nuestra. Un día me dijo, hagamos juntos un curso de acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque fruto de estos cafés, ires y venires, conversaciones, hay gente que a veces, por gloria de Dios, yo digo, es un regalo muy bonito que acuden a mí. Me dicen, Juanca, me pasa esto, o acompáñame en este proceso. Eso es muy bonito. Entonces yo claramente, como soy a veces un poquito como estructurado, dije como, definitivamente no me puedo valer de mis propias fuerzas por esto, porque eso, el ego a uno lo llena mucho, de que a uno lo lleguen a pedir consejos, ¿no? Entonces total. Ella justo caló muy bien porque ella también estaba interesada en un curso de acompañamiento espiritual. Y entramos a Catholic Link y ¡pum! Comenzamos a hacer este curso, ya lo terminé. Súper. Es espectacular, pero de las primeras cosas que la psicóloga católica del curso dice es, uno cuando acompaña a la otra persona, uno cuando está con otra persona, tiene que renunciar a sí mismo para permitir a la persona al frente ser ella misma. Entonces, ese renunciar a ti mismo es hacer una conciencia interior que solo lo puedes hacer con el silencio. Y es, si esta persona me dice que hace X o Y cosa, yo renuncio a mí mismo porque me puede parecer bueno o malo, claro, pero yo no la voy a señalar. El señalamiento total. El ponerse el casco juzgar. De juzgar, exacto, tal cual, nadie es juez de nadie. Y yo creo que también paralelo fue eso al tema de la consagración. Ese curso fue muy bonito, en donde yo creo que comencé a desarrollar una empatía que definitivamente me faltaba, porque yo antes era de, ay, bueno, eso está bien, no importa, vamos para adelante, pero a veces no es que no importe, sino, bueno, estás en este momento y tal vez no necesitas dar el paso ya, pero yo te acompaño en este momento que estás quieta, en ese momento que estás tal vez un poco doliente. Entonces, el renunciar a nosotros mismos, dejar a un lado el ruido interior, porque ahora ya no es el ruido exterior, sino el ruido interior de nuestras percepciones, nuestros comentarios, nuestros juzgamientos. Señalamientos. Ajá. Y entender a la otra persona abre muchas puertas a relaciones muy fructíferas, muy bonitas, y es lo que, por eso yo te decía, me siento muy bendecido con lo que ha pasado últimamente en mi vida. Porque conozco genuinamente a la persona que tengo al frente, pero al mismo tiempo puedo ser yo, porque dejo a un lado esas cosas. A veces al principio cuesta, obviamente, la confianza se tiene que construir, pero no deja de ser un espacio en donde el silencio prima y en donde uno no es consciente. Hay gente que tiene la empatía muy bien desarrollada y de seguro hace eso y no señala y no juzga y acompaña y es perfecto, pero ahí está detrás el silencio y siempre está silencioso, tal cual, valga la redundancia, que nos permite a nosotros encontrar en uno mismo y en otros un tesoro. Y es por eso que me alegro que hayas dicho eso, porque cuando yo comencé a entender un poco más, a ver cómo el silencio en verdad estaba muy presente, fue lo que a mí me explotó la cabeza. Dije como, no, es que esto en verdad es lo que me apasiona, es lo que quiero seguir siempre construyendo, siempre quiero seguir buscando, por más bulloso que sea. No, Negrito, y lo que yo te iba a preguntar con todo esto es que de verdad todo ha conectado muy bonito. Pero quería preguntarte, ya para ir cerrando un poco, y es, ¿cómo podrías tú, digamos, decirle a las personas hoy que quieren de verdad tener esa relación íntima con Dios, de verdad tener ese silencio? ¿Qué mensaje les dejas? ¿Qué te gustaría decirles a ellos? Que yo sé que hay muchas personas que quieren tener como esa intimidad con Dios, pero muchas veces cuesta y no es fácil. Y por ejemplo, yo soy una de las primeras personas que también cayó en eso de ir lunes a tal grupo, martes a tal grupo, porque a veces pensamos que como vivimos solo nuestra fe en comunidad, nuestra fe en soledad no es, digamos que necesaria, pero son la fe en soledad, y no lo llamo soledad en el mal sentido, sino en el sentido de intimidad con Dios. ¿Qué les dirías como a estas personas, como para que den esos pasitos que tú de pronto ya has dado? Bueno, yo creo que
Bueno, es que hay varias cosas que uno podría decir, ¿no? Pero creo que a mí me encanta el pensar que entre más uno practique o ejercite su fe, más fácil se le va a hacer. Okay. Al principio orar va a ser muy complicado, pero cuando tú coges la costumbre un poco lo vas a lograr. Un rosario al principio es un poco tedioso, pero cuando lo coges como costumbre es un espacio muy bonito. Yo siento que prima la necesidad o la intención de uno querer conocerse un poco más y también hacer más grande o como ampliar mucho más la relación con Dios. Porque eso es lo que nos invita en el silencio. Ahí está Jesús. Él nos habla a través de Él. Se basa en muchas otras cosas, pero en el silencio Dios nos habla muy claramente. Entonces, toda persona que quiera hablar con Dios, conocer más de Dios, yo lo invito a hacer unos minutos de silencio. Al principio puede costar mucho, haz 30 segundos de silencio, luego o antes de que te vayas a acostar. Algo que a mí me pasaba al inicio es que yo, bueno, voy a hacer silencio, pues yo estaba acostado en mi cama con las cobijas encima. Pues el silencio te traducía que al otro día abría los ojos y pues ni oré ni hice silencio, sino me quedé dormido. Okay. Entonces, pero tú no tratas de hacer silencio y tienes mil cosas en la cabeza que tal están cual, rondando. Aparte. Entonces, no, uno disponerse desde en sí, como uno está presente en ese momento, en la intimidad de su corazón, de su cuarto, del altar que uno pueda tener, de la imagen que tenga al frente, del rosario que uno pueda cargar en la mano, en verdad, de todas las cosas que uno lo puedan aterrizar a un momento que quiera tener con Dios y comenzar a tener esos momentos de silencio. Al principio definitivamente creo que uno no va a recibir más respuesta que nada, que silencio. Pero en ese silencio uno también comienza a ir entendiendo un poco desde lo interior que uno puede comenzar a orar, por lo cual uno puede comenzar a pedir, porque al final, luego de que tú decantas todos los pensamientos del exterior, de seguro va a haber un anhelo, lo que decíamos, un pensamiento, un sueño, una herida o cualquier cosa que tu corazón genuinamente sienta, y es ahí donde por medio del silencio vas a comenzar a identificarlo. Entonces yo creo que es buscar esos momentos, inclusive en la misa. A mí me encantó una vez me confesé con el padre y yo le dije: Padre, ¿uno qué debería hacer cuando recibe la comunión? Y él me dijo algo muy bonito y fue como: date unos momentos de silencio y permítete a ti asimilar que estás recibiendo el cuerpo de Cristo y que Cristo se está convirtiendo en uno contigo. Entonces es algo que desde entonces creo que también me ha ayudado, al menos en la Eucaristía, por más cantos que haya y la persona de al lado y mientras se arrodillas que la persona te pasa por atrás, uno comenzará a darse unos momentos en donde intente asimilar o intente ver más la presencia de Dios en nuestras vidas, que está en todo lado, pero por el ruido lo obviamos, lo dejamos pasar, desde las conversaciones que tenemos con las otras personas, desde el trabajo en donde San José nos invita a ser santos. También hay un silencio en donde, bueno, te organizas, es que hay muchas cosas, pero bueno, enfócate en una tarea y démosle a esta para seguir con las otras. Desde también la comunión, o sea, también es eso, buscar los espacios. Los grupos y demás son las herramientas más espectaculares para vivir tu fe en comunidad, como lo decías. Pero también date ese espacio, inclusive, algo que también a veces es muy controversial. ¿Tú qué haces después de un grupo de oración? ¿Qué haces después de ir a una adoración? ¿Qué haces después de ir a un grupo de feta, de una reunión, de lo que sea? Uno de una vez se mete otra vez en el mundo y a veces una reunión, un momento con Dios te toca tanto el corazón que deberías permitirte a ti: hoy no salgo, hoy más bien voy directo a mi casa y interiorizo lo que pasó. Claro. Y ahí es donde uno comienza a entender lo que Dios quiere para uno, donde Dios también actúa. Pero a veces, por estar todo el tiempo corriendo y todas las cosas, no nos permitimos ni siquiera luego de una misa: oiga, esto que dijo el padre me gustó. Sí. Algo que me encanta que tú haces es anotar las cositas en un cuadernito de fe. Yo no lo hago. De hecho, tengo mala memoria, entonces me toca. Es tal cual. Y a mí también se me olvida y quiero eventualmente volver a retomar eso y se me olvidó y siento que es una práctica que tengo que comenzar a tener. Me cuesta. Pero también asimilar los momentos que nosotros tenemos, porque no es solo el momento per se que tú vives, sino también lo que genera ese momento en tu vida, que es la semilla que Dios siembra en ese momento, que tienes que tú germinarla. Pero si tú solo se siembra y tú, bueno, sí, la viví muy rico, estuvo muy chévere, sentí mucho y después me voy a otro lado, pero no vuelvo a ese momento en donde sentí que Dios obró en mí, ¿cómo vas a trabajar en eso si no lo asimilaste? Claro, totalmente.
Negrito, yo quisiera quedarme aquí 1000 horas más. Gracias por estar acá. Gracias por... No, gracias a ti. De verdad que yo nunca, honestamente, siendo muy sincero, no había pensado que este tema tuviera tantas aristas, o sea, tantas ramas. Y tiene 1000 más. 1000 más, tal cual. Pero de verdad, gracias por compartir esto. Gracias a todos también ustedes por escucharnos. Despídete. Lo que quieras decir. Lo que quieras decir. No, pues, mil gracias por el espacio. En verdad, me siento muy bendecido de esa experiencia tan bella. La verdad, fue un rato muy agradable. Una conversación espectacular. La verdad, siento que Dios estuvo muy presente. Y bueno, no, acá creo que como muchas otras personas, yo simplemente levanto la mano y digo, no están solos. Aquí estamos, aquí hay una persona que los escucha, aquí hay una persona que genuinamente estaría encantado de un café a la persona que lo necesite, la conozca o no. Sino también hay personas a nuestro alrededor que siempre nos están extendiendo la mano, pero sobre todo no dejemos de vista la persona que siempre en el silencio está, que es Dios. Busquémoslo, sigámoslo buscando en comunidad, en soledad. Es algo que a mí me apasiona y que ojalá haya podido transmitir esta pasión a través de mis palabras. Y bueno, la verdad siento que lo único que puedo decir más es oro por todos ustedes, oro por este proyecto, oro por nuestros futuros. Y que pues nada, que sea Dios siempre el que los labra y que siempre nos guíe hacia Él. Que así sea, Negrito. Nosotros también oraremos por ti, por todos nuestros oyentes y muchas gracias por estar acá. Nos vemos en otro capítulo. Gracias.